No, amigos, nosotros estamos acá en estas pláticas que tenemos. Híjole, no sé qué pasa, yo creo que nos trato muy mal. A veces falta Raúl, no puede estar, luego no puede estar Héctor, luego yo soy el que no puede y no se hace nada. Caray, quién sabe qué pasa. Pero hoy estamos aquí, vamos a platicar sobre temas muy interesantes, temas que están en la agenda y temas que hacen mucho ruido y alboroto. Pero antes vamos a ser muy localistas, muy regionalistas. Vamos a hablar un poquito de algo que, híjole, a mí me interesa y ni modo, se mueran todos, que tiene que ver con Ecatepec, porque yo soy de Ecatepec, entonces ahí hay mucho como qué va a pasar, quién va a ganar, qué partido, qué onda, va un independiente, va con un partido nuevo. Y estuvo en Ecatepec mucho unas encuestas de preferencias con diferentes alternativas, ¿no? Diferentes combinaciones que iba un partido, si votamos por el partido, por el candidato, si este candidato estaba en ese partido, en el otro, se empieza a perfilar, ya empieza a oler a ese ambiente electorero, y entonces quien está involucrado en esas encuestas es alguien que tenemos aquí hoy, qué bueno que puede estar Raúl. Raúl, ¿qué onda con esas encuestas? Yo las conocí por ti, de entrada, y yo también ya las divulgué, ya estuve ahí diciéndoles, a ver, contesten, no sean gachos, porque van a votar. Pero ¿qué nos con esas encuestas? ¿De dónde surgieron? ¿Crees que sean un parámetro o cómo crees que podríamos leer esto? Porque tú sales bien posicionado, hay que decirlo. En varios estás ahí bien ubicado. Pero ¿qué nos con esas encuestas? Platícanos, ¿no? ¿Qué onda? Sí, primero hay que contextualizar un poco cómo surgen estas encuestas y qué es lo que se pretendía medir y qué tanta validez y confiabilidad tienen. De entrada son encuestas que yo elaboré a través de una aplicación que se liga ahí con Facebook y bueno, pues solamente la gente que tiene un Facebook, una cuenta y solamente podía contestar una sola vez la encuesta, podían participar en ella. Hice dos encuestas. La primera que emití, lo que me deja como resultado y como referencia, porque hago la aclaración de que estas encuestas pues, no tienen validez y confiabilidad por el tamaño de la muestra, por el tipo de muestra, los sesgos y varias cosas. Pero todas las encuestas, a pesar de todo este tipo de circunstancias, te dejan algunas referencias importantes. Una de las referencias importantes que me deja la primera encuesta es la necesidad de la gente de tener una especie de válvula de escape. Y la válvula de escape eran justamente los partidos nuevos. Cuando yo levanto la primera encuesta, de manera sorprendente, el capítulo de partido nuevo y generalizado, sin ponerle una etiqueta a uno en particular, salía muy alto. Y muy alto, ligado con Morena, con el PRI, salían partidos nuevos y abajo todos los demás, o sea, el PAN, el PT, el Verde, Movimiento Ciudadano. Entonces, el partido nuevo como tal te dejaba como la posibilidad o la necesidad de la gente de, en algunos casos, no votar por Morena, pero tampoco regresaban a votar por el PRI o por el PAN, sino buscaban una tercera vía que eran justamente los partidos nuevos. Esta encuesta la cerré porque, como describí al principio el tipo de encuesta que era, se empieza a colar en ciertos círculos de la política y entonces le meten con una obsesión a la encuesta y mandan a toda su red tecnológica un grupo en específico de Morena que de manera natural debería de aparecer en los últimos lugares y sin embargo en cosa de 2 horas aproximadamente, porque esta encuesta te permite ver las horas en las que se contestan, incluso las IPs y demás. Entonces, prácticamente en 2 horas este grupo en particular le mete ahí 300, 400 encuestas, ¿no? Y eso hace que se sesgue. Pero después es muy curioso que al siguiente día, cuando la gente del gobierno de Ecatepec se da cuenta que esta persona en particular, que además es una de las candidatas del hermano del actual presidente, Fernando Vilchis, es decir, Freddy Corso, cuando se da cuenta el gobierno de Ecatepec que esta persona está teniendo una pues una cantidad de votos importante, por decirlo así, la red tecnológica del gobierno de Catepec en las siguientes 5 horas le mete lo suyo, ¿no? Entonces ya parecía una guerra entre los hermanos
Fernando Vilchis y Freddy Corso de ver quién podía posicionar mejor a sus propuestas, ¿no? Entonces, obviamente, esto sesga mucho la encuesta en su momento, pero rescato como referencia importante la cuestión de los partidos nuevos. Y otra cosa que me deja muy claro es que los diferentes partidos políticos y los diferentes candidatos de repente no han entendido que el tema de las redes sociales en estas elecciones que vienen van a ser muy importantes. Y lo que yo pude medir es justamente la cantidad tecnológica, por no hablar de bots, o sea, por digamos, la red tecnológica que tienen cada uno de los candidatos y cada uno de los partidos, es muy importante la que se presenta del lado de Morena, ¿eh? Muy, muy, muy importante. Y creo que esto es algo que los demás partidos no han entendido todavía, que las redes sociales para la siguiente elección van a ser muy importantes. Ya lo fueron para el 2018, o sea, tampoco partimos de cero, pero parece que todavía no lo han entendido. Y después genero una segunda encuesta ahí con algunas modificaciones importantes para que no se me sesgara por el lado del gobierno de Ecatepec y estos dos candidatos que les decía que se pusieron a pelear en mi encuesta. Y además genero algunas preguntas adicionales y una especie de combinaciones, ¿no? Yo me coloco obviamente ahí en la encuesta y me pongo como yo no pertenezco a ningún partido político en este momento, le juego un poquito a ser el posible candidato en varias opciones. Y lo que me refleja es que sí hay una necesidad de otras opciones. Ya en la segunda encuesta la gente del PRI se puso un poco más ducho, ya como que despertaron y entonces empezaron a igualar los cartones ahí con Morena. ¿Esto qué me deja? Yo no puedo decir a partir de ninguna de las dos encuestas si va a ganar Morena o va a ganar un frente PRI, PAN, PRD, y además hay que esperar a que se diera un frente de esas condiciones. Lo que sí me deja claro es que la única manera en Ecatepec, por lo menos en Ecatepec, de competir la Morena es una alianza tipo frente de PAN, PRI, PRD. De otra manera, lo veo muy complicado en términos competitivos y con los nuevos partidos, que realmente nada más fue uno, el caso del PES, y que quedaría Movimiento Ciudadano compitiendo solo, porque no puede ir en una alianza Movimiento Ciudadano, pues quedan rezagados, ¿no? Y entonces se da una competitividad ahí muy fuerte entre Morena con su alianza, digamos, verde y PT, si es que se diera, y una especie de frente PRI, PAN, PRD de manera importante. Pero también un conjunto de posibles candidatos de todos los partidos, donde hago un ejercicio en donde no les pongo partido político a ninguno de ellos, simplemente los meto a todos o me meto con todos ahí en la bola y la pregunta era muy clara, ¿por quién sí votarías? Y seleccionas dos o más opciones. Y después otra pregunta de por quién no votarías o nunca votarías, selecciona dos o más opciones. En la de nunca votarías es sorprendente que el conjunto de la aversión que existe en contra del gobierno de Catepec coloca a Fernando Vilchis en la primera posición del que no votarías. Esto no significa que si Fernando Vilchis compitiera y buscara la reelección, perdiera. La verdad es que sería competitivo por Morena, pero le bajaría un porcentaje bastante importante si Fernando Vilchis fuera el candidato de Morena. Voy a atreverme a hacer algunas especulaciones, espero no herir susceptibilidades de nadie, pero por ejemplo el caso de Gutiérrez Cureño sale muy bien posicionado tanto en persona como si fuera por Morena, ¿no? Creo que si yo fuera del equipo de asesores de Morena, creo que el que pondría de candidato sería Gutiérrez Cureño para asegurar la elección. Lo que pasa es que Cureño tiene complicaciones al interior de Morena y no solamente locales, sino específicamente con el presidente de la República. Entonces va a ser difícil que él pueda ser el candidato de Morena. En el caso de los otros candidatos, por el lado del PRI, la verdad es que tampoco se ve una imagen muy sólida o muy fuerte, y entonces sí hay variaciones en la cuestión de los candidatos. Pero también en Morena, si pones, por ejemplo, me llamó mucho la atención que cuando coloco a Daniel Cibaja, y Daniel Cibaja me parece un profesionista, aunque tengo una diferencia muy importante con él con el tema de la división de Catepec, y bueno, lo confronté de manera específica en ese tema, pero si quitáramos ese tema, Daniel Cibaja me parece una persona muy profesional al interior de Morena, pero sin embargo, al colocarlo en una de los escenarios o de las combinaciones que hago, la figura de Daniel Cibaja le hace restar muchos puntos a Morena. Entonces, la encuesta me ha permitido
medir un poco a los candidatos de los diferentes partidos políticos. En lo personal, saber que no ando tan mal. Creo que hay posibilidades por lo menos ahí de estar en la competencia y bueno, dependerá si en algún momento decido sí o no competir y además por qué partido por competir, porque lo decía, no pertenezco en este momento a ningún partido político. Las encuestas no tienen viabilidad, no tienen confiabilidad, por lo que ya había especificado, pero sí te dan referencias muy importantes. Y el caso este de los partidos nuevos, que creo que lo vamos a comentar un poquito más y de manera más específica en el caso de uno de ellos, me parece que eran una válvula de escape y a quien más beneficiaba el tener una mayor cantidad de partidos políticos era justamente a Morena. Creo que en términos de estrategia política, el que no se divida tanto el voto en los diferentes nuevos partidos va a perjudicar más a Morena que a beneficiarlo. Y entonces la frente de una alianza posible entre PAN, PRI y PRD se puede fortalecer competitivamente hablando en Ecatepec. La moneda todavía está en el aire, creo que hay muchas condiciones de competencia, el asunto de los candidatos va a ser muy importante y pues vamos a ver las diferentes combinaciones que se puedan dar y las encuestas válidas que puedan emitirse en las siguientes semanas o meses, ¿no? Muy bien, nos pusiste a chambear, Raúl, nos pusiste a trabajar a los de Morena, a los del gobierno, a los del PRI. Qué bueno que hagas que les quiten su sueldo a esta gente. Te agradezco que nos motives de esa manera. Perdón, déjame interrumpirte, Enrique. Fíjate que cuando empiezan a generarse los resultados, ahorita si haces la encuesta, tú puedes ver los resultados que se están emitiendo en el momento, o sea, los resultados que se tienen. Pero efectivamente se pusieron a chambear los diferentes partidos políticos, la gente de gobierno, los diferentes candidatos, porque pues creo que muchos estaban en la confianza de que todo ya estaba arreglado y que no había posibilidades de hacer absolutamente nada. También a pesar de que yo hice esta encuesta y la compartí obviamente a través de mis redes, busqué la manera en que los diferentes actores políticos con quien tengo relación la subieran en sus propias páginas. Y así fue, muchos de diferentes partidos políticos lo subieron, porque lo que yo quería no era tener una encuesta a favor, sino una encuesta lo menos sesgada posible, con todos los problemas que pueda tener una encuesta de este tipo. Pero el que varios actores políticos compartieran esta encuesta y la hicieran de alguna forma como propia o como un referente fue muy importante porque efectivamente se pueden medir varias cosas, ¿eh? Se pueden medir varias cosas y creo que hay que seguir con esta diversión, yo le llamo. Pues estaremos muy al pendiente, yo te estaré molestando para que nos sigas compartiendo. Y bueno, ya vamos a pasar al tema más global, si les parece. Y bienvenido, Héctor. Oye, si es posible hacer algún comentario de lo que Raúl ahorita nos Sí, compartió. sí, perdón, claro, desde luego, dinos. Ok, oigan, pues yo pensaría varias cosas, ¿no? En primer término, mi maestro de estadística comenzó el curso en la universidad diciendo que había mentiras, mentiras, mentirotas y estadística, ¿no? Que en realidad, pues dependiendo de cómo se integrara una encuesta, la verdad se podía sesgar de muchas formas, ¿no? Y sin embargo, ha sido la utilización de las encuestas se ha visto mucho, con mucha frecuencia en el ámbito de la política y del impulso de políticas públicas. Ocurrió, por ejemplo, en Estados Unidos para la legalización de la legalización del aborto en su momento, y lo confesó, digamos, el doctor Nate Hampton, que fue uno de los principales promotores de esa política en ese país en el siglo pasado, y lo que decía era abiertamente que pues empezaban a posicionar o a presentar en la opinión pública encuestas que estaban sesgadas y que daban la impresión de que la mayor parte de las personas estaban a favor del aborto. Entonces, como las personas pues no se ponían a investigar sobre los detalles técnicos con los que se habían elaborado esas encuestas, pues empezaba a crear como una sensación de discordancia, ¿no? Es decir, caray, pues yo como que no checo con la mayoría, y qué es lo que buscamos como seres gregarios, pues pertenecer al grupo, ¿no? Y eso fue haciendo que encuestas que en un principio eran falsas terminaran convirtiéndose en verdaderas. En segundo lugar, eso es algo que no ignora Morena. Yo sí, algo que he reconocido en todo momento es el manejo estratégico que tienen en términos de comunicación, y algo que han hecho es precisamente este manejo de las encuestas, ¿no?
algunos bueno, y no solamente ha sido de manera exclusiva ellos, todos los partidos lo hacen, algunos con mejores, disimulan mejor la intención que otros, ¿no? Pero a lo que voy es a esto, o sea, finalmente lo que terminan haciéndose en muchas ocasiones es generar una opinión pública, ¿no? Pero me voy a la otra parte que decía Raúl en cuanto a, bueno, ¿qué más hay en el fondo de estas respuestas que sí son respuestas naturales, ¿no? No las que generaron los partidos de manera forzada? Yo creo que reflejan algo sumamente importante y que también ya vivimos como país en el 2018, y fue el hecho de que la gente no votó por Morena. Si nosotros checamos el número de afiliados que tiene en el INE, Morena tiene 200 y tantos mil afiliados. O sea, ¿de dónde salieron los otros 29.700.000 personas que votaron por ellos, que no son afiliados de Morena? ¿Qué quiere decir eso? Que la gente votó en contra de las opciones que ya conocía y que ya había probado y que no le satisface. Y pensó encontrar en esta opción nueva, porque Morena pues estaba presentando como un partido nuevo, digamos, pues esa satisfacción, ¿no? Pasados 2 años, con los resultados que este partido nos ha dado, pues nos damos cuenta de que nos salió más caro el caldo que las albóndigas, dirían en mi pueblo, ¿no? Sin embargo, lo que prevalece es ese deseo, ese reclamo ciudadano de encontrar opciones políticas que verdaderamente satisfagan sus pretensiones en el ámbito o en la escena política, ¿no? Y entonces ese tercer punto, que serían los partidos nuevos, ¿no? ¿Por qué sale tan alta las expectativas que genera un partido nuevo? Podría responder mil cosas sobre eso, inclusive una cuestión hasta histórica del mexicano que sigue pensando en el Tlatoani o en El Salvador, por una cultura inclusive católica, cristiana, pensando que va a venir un redentor, pero más allá de cuestiones que podrían ser ajenas al ámbito eminentemente político, sí está el hecho del hartazgo. O sea, lo que decíamos al principio, yo soy de Catepec y diría una viejita en un chiste, pues no dejo de ver a los mismos en las mismas posiciones, ¿no? O sea, nada más van brincando de una a otra, pero son en general las mismas figuras políticas. No hay una propuesta nueva, no hay nuevas soluciones a los viejos problemas. Y si no hay nuevas soluciones, conclusión que vamos a tener, pues los mismos resultados, ¿no? Entonces yo creo que es a lo que la gente le está apostando, a tener resultados diferentes, y por eso sí pensar en opciones nuevas. Muy bien, pues vamos a entrar ya de lleno a este tema. Estamos hablando, Héctor, estamos platicando acá de Catepec, pero bueno, pues ya estamos empezando a tocar temas de relevancia, digamos, o de tema nacional. Y vamos a hablar entonces de los nuevos partidos políticos. En general, Héctor, empezamos contigo ya de lleno en este tema, si te parece bien. ¿Qué onda con los partidos políticos nuevos? O sea, hablando de 2020, pero también de otros años, cuando hay nuevos. Yo he escuchado gente que dice, ¿para qué más partidos políticos? ¿Ya para qué? Ya hay muchos, es mucho dinero, se gasta. Pero tú, ¿cómo ves que vayan naciendo nuevas opciones de diferentes ideologías, de diferentes posturas, pero cómo ves que vayan surgiendo nuevos partidos políticos, Héctor? Te escuchamos. Bueno, por principio de cuentas está el entender cómo funciona el sistema de partidos. ¿Por qué se necesita un sistema de partidos? Un sistema de partidos se necesita porque es una institución que te puede garantizar que por quien tú votes haya una responsabilidad jurídica y política, a diferencia de que si se postularan las personas en lo individual nada más, solo candidatos independientes sin partidos políticos. Después, ¿a quién le cobras la factura? Políticamente hablando, si gobernó mal, a un mismo partido le cobras la factura, ¿no? Con eso no digo que no debe haber candidatos independientes, yo creo que sí, creo que es un buen ejercicio, creo que democratiza más, pero no dejar
el monopolio de la participación a los partidos o a los independientes, sino que yo estoy de acuerdo que coexistan los dos. Segundo, hay un gasto asignado, los partidos políticos nos cuestan más o menos 45 pesos al año a todos y cada una de nosotros. Nos cuesta más o menos eso, lo dice la Constitución, es decir, tampoco es que sea tanto dinero como mucha gente piensa. Son 45 pesos, pensando que además el INE nos da una credencial que nos sirve para identificarnos en todos lados. Otra credencial oficial que podrían darnos es el pasaporte y ese cuesta una la nota, ¿no? O la cartilla, y ese tienen derecho los hombres, bueno, creo que también ya las mujeres, pero pues incluso también te cuesta más. Entonces, bueno, pues si lo vemos así, realmente me parece que es una desproporción el odio que hay hacia los partidos políticos. Pensar que solo debe haber dos partidos políticos es pensar que solo hay dos formas distintas de ver el mundo, y eso no es cierto. Hay muchísimas formas de ver el mundo. Hay lugares como, por ejemplo, en Holanda, donde creo que tiene una población de 40 millones y un número similar de partidos políticos, como 40 partidos políticos hay en Holanda. Y hay lugares donde hay muchos partidos políticos y hay lugares donde hay pocos partidos políticos. Entonces, yo en lo personal creo que hay distintas formas de pensar y sería muy bueno que hubiera muchos partidos políticos nuevos. Yo estoy a favor de que haya muchos partidos políticos nuevos. Los partidos que estaban ahorita postulándose no son partidos políticos nuevos. Era un partido que era un grupo que se sale con Felipe y con Margarita para hacer su propio partido, pero digamos son políticos que incluso ya gobernaron el país. El otro era el PES-2. Es decir, un grupo que políticamente ya tiene rato participando, que ya gobierna en un estado. El otro era el partido de El Baester y unos aliados, una parte del sindicato y otros aliados. Pues es el Baester y los aliados no creen que lo sacaron o sea, no es gente que esté en las organizaciones sociales, no son ambientalistas, no, es gente que se dedica a hacer política. Lo mismo el Panal 2, que era el otro partido del sindicato, que al final de cuentas es el Panal 2, ¿no? El otro era un partido de Manuel Espino, que también hace mucho tiempo, ya lleva mucho tiempo haciendo grilla, ha estado con Calderón, ha estado con Peña y ha estado con Andrés Manuel. Dicen que es el que levanta la mano. Y el otro era el partido de Pedro Aces, ¿no? Y Monreal. Entonces, no hay partidos políticos nuevos. Los partidos políticos que se nos presentaron, ninguno era nuevo. Ninguno. En la ciudad sí. ¿Y el de Alternativa? ¿Alternativa quiénes serán? Eran expriistas de César. Y en la ciudad, sí. No sé cómo vaya el tema en la Ciudad de México. Lo prometo investigar y platicárselos. Pero en la Ciudad de México entiendo que había un grupo de feministas, ¿no? Había un partido de feministas. Creo que no les dieron el registro. No estoy seguro. No, creo que a nadie le van a dar el registro en la ciudad al final de cuentas, con argumentos similares a los que utilizó el INE. Entonces, pues así está. Las reglas están para que sea muy difícil hacer un partido político. Las reglas son que sea muy difícil hacer un partido político. Necesitas dinero, mucho dinero para operar un partido político. A pesar de que ahora hay tecnologías, a pesar de que la pandemia nos ha demostrado que podemos estar conectados todo el mundo, a pesar de eso, hay una regla, una ley muy arcaica para poder hacer partido político. Necesitas muchas afiliaciones y necesitas asambleas, lo cual es todo un rollo. Entonces es difícil hacer un partido político, por eso solo pueden hacer partido político quienes ya saben hacer política. Lo interesante sería que gente que de repente se ven y se dan cuenta y dicen, oye, nosotros somos de los ciclistas, que los ciclistas urbanos y queremos un cambio un nuevo paradigma de movilidad y hacen un partido político y que sea fácil que lo hagan, o que se junten los ambientalistas, o que se junten los que están en pro de los derechos de los animales, etcétera. Todos ellos no pueden hacer un partido político porque las reglas para hacer partido político son difíciles. Necesitas mucha experiencia política y lo más importante, la leche materna de la política, el dinero. Entonces, sin eso, no puedes. Creo que para primera participación ya me extendí mucho. No, está bien, está bien. Yo, pues, o sea, yo entendería entonces que un partido político o los partidos son buenos porque pluralizan, ¿no? Pero lo que está pasando es que no es fácil pluralizar porque las reglas son muy complicadas y los que lo están haciendo no es gente que ya está en ese camino, ya está viciada, es lo que entendería. Pero ¿tú qué opinas, Raúl, de todo esto y tu opinión personal sobre ese tema, sobre la creación de nuevos partidos? Bueno, lo que pasa es que primero hay que reconocer que estamos muy cerca de Estados Unidos y eso nos pega también, como en muchas otras cosas, en nuestro sistema de partidos, porque entonces se trata de socializar la idea de que el mejor sistema es aquel que solamente tiene dos partidos políticos, como el republicano y el demócrata, ¿no? Entonces, desde tiempos de Salinas,
se buscaba justamente acallar, por ejemplo, al PRD, que nacía como una fuerza opositora, y entonces se buscaba que solamente estuviera el PRI y el PAN como si fuera el republicano y el demócrata, y dejarlo hasta ahí. El crecimiento del PRD a lo largo de los años finalmente generó electoralmente la posibilidad de una izquierda muy amorfa, muy heterogénea, y que además le da pie a la construcción del partido político de Morena. Porque anteriormente en el sistema democrático de México, solamente los partidos políticos nuevos eran vistos como satélites que te permitían disfrazar una democracia. Disfrazar una democracia donde tenías el control absoluto desde el PRI gobierno, pero le dabas cabida a algunos cuantos revoltosos, por decirlo así, y les generabas la posibilidad de tener los partidos políticos, y con eso disfrazabas la democracia. Sin embargo, creo que a pesar de que efectivamente los nuevos partidos políticos solamente están surgiendo de un conjunto de otros políticos dentro de salida de los partidos políticos vigentes o actuales, la necesidad de tener un mayor conjunto de posibilidades y de opciones siempre es bueno para una democracia, porque tendríamos que pasar justamente de esa democracia disfrazada a una democracia real, en el sentido de tener muchas opciones. Yo lo decía al principio con el tema de la encuesta, existe una necesidad de otras opciones, y esa necesidad se está rompiendo con una complicidad del gobierno federal con el Instituto Electoral. A mí me queda claro que no es el Instituto Electoral ese instituto completamente independiente, además que nunca lo ha sido, siempre ha sido dependiente de todos los partidos políticos, y del gobierno pues tiene siempre su influencia, y está demostrada la influencia en este caso, porque uno de los partidos políticos, si hay que ponerle nombre, que se convertirían en el antagonismo de Morena, sin que necesariamente fuera igual de competitivo, pero sí sería un antagonista del partido en el poder, pues es justamente el de Felipe Calderón, porque Felipe como figura se ha convertido en el opositor más importante de Andrés Manuel, y es el antagonista, y entonces cerrarle la puerta a México Libre, además con los argumentos que se dan, me parece que es un daño a la democracia. Pero no solamente en el caso de México Libre, hay que checar el razonamiento que utilizaron los consejeros electorales, porque al principio de la sesión ellos determinaron casi por encima de la ley cuál iba a ser el indicador o el criterio más importante, y establecieron dos en particular. Uno que tenía que ver con los sindicalistas, es decir, si los sindicatos estaban obligando a sus afiliados a ser un partido político o no, y no solamente tenía que ver con el sindicalismo, sino con los gremios de las religiones. Y el otro criterio tenía que ver con el origen de los recursos, y establecieron desde el primer punto que el origen de los recursos, el poder comprobarlos o no, iba a ser determinante para definir si se aceptaba o no un nuevo partido político. El primer partido político que aceptan es el del PES, y a pesar de que quedaba demostrada la participación de un conjunto de iglesias, y que era un criterio que establecieron en ese primer punto, lo dejaron pasar. Y lo dejaron pasar porque hay que recordar que prácticamente el próximo presidente del partido del PES pues está como delegado en la Secretaría de Bienestar. Entonces hay una relación que no se puede negar con la Cuarta Transformación. ¿Y qué es lo que pasa con el resto de los partidos? En el caso de redes sociales progresistas y Grupo Social Promotor, digamos que los descalifican por esta... se entendía que tendría que ser por la parte de sindicalista y también a Fuerza Social por México, y sin embargo a todos los empiezan a descalificar por el tema del origen de los recursos, porque venía la tendencia muy clara de que el argumento o el único argumento que podía existir para el caso de México Libre era el tema del origen de los recursos, de manera muy clara por el asunto de esta aplicación Clip, ¿no? O sea, ahora resulta que es más transparente y más legal
las aportaciones que se dan en un sobre con efectivo en un restaurante, ¿no? Las del videoescándalo, pero son aportaciones y eso es legal, pero lo que no es legal es utilizar una aplicación donde tú puedes transferir desde una tarjeta de débito o de crédito como aportaciones a una organización para ser partido político. Y digo para ser partido político porque uno de los argumentos de Ciro Murayama fue que una de las políticas de esta aplicación Clip era que no se podían hacer aportaciones a partidos políticos. En el momento que se hicieron no era un partido político. Y además las transferencias bancarias a través de esta aplicación sí se pueden detectar quiénes son las personas que lo hicieron, porque ese fue el argumento principal, que solamente se tenían los 4 últimos dígitos de la tarjeta bancaria y no se podía conocer quiénes eran las personas que hicieron las aportaciones. Perdón, sí se pueden conocer quiénes hicieron esas aportaciones. Y son aportaciones. Y ese es el argumento principal que utilizan los consejeros para decir, aquí hay un problema de origen de los recursos y entonces se cancela. Es decir, ya cumplieron con las asambleas, ya cumplieron con las afiliaciones, todo lo que nos comentaba Héctor, que es casi imposible. Bueno, pues lo imposible lo lograron. Lo lograron. Y entonces la única forma de descalificar no solamente a México Libre, sino al resto de los partidos, porque de México Libre en adelante todos los descalificaron por origen de recursos, ¿eh? No fue solamente a México Libre, aunque a otros los podían haber descalificado por otras razones, ¿no? En el caso de los sindicalistas. Entonces, este criterio, pues me parece más que técnico, es meramente político. Y eso es lo grave, que sea meramente político porque le cierras el paso a otras opciones que pues la gente también está buscando. Digo, a lo mejor no van a ganar, pero ¿por qué cierras el tema de la democracia si se necesitan nuevos partidos en términos de la representatividad que nos comentaba Héctor? Digo, todos y muchos pensamos diferentes y tratamos a veces de acomodarnos a la identidad de un partido político, aunque no estemos de acuerdo en su totalidad, pero hay una identidad que vas buscando y para muchos hay una identidad que no la pueden encontrar con los partidos actuales. Muy bien, pues, danos tu opinión, bien. Yo sé que contigo va a ser... Bueno, no, danos tu opinión. Pues mira, yo creo que podemos tener, yo creo que como 3 programas sobre este tema, porque hay muchísimo que hablar. Pero yo quisiera centrarme primero en un punto que es el meollo del asunto para mí, y que es el atropello de la legalidad. Y comenzaría a lo mejor más que explicando algo, preguntándoles, todos aquí mis compañeros son hombres, y lo más probable es que todos ustedes hayan jugado algún partido de algo, a lo mejor de fútbol, de básquetbol, de no sé si hayan practicado algún deporte, una cascarita, todos nos la hemos echado en algún momento, hasta yo jugaba fútbol rápido en el trabajo, y tener así como muy claro qué fue lo que pasó el viernes. Viendo este ejemplo de un partido, hagan de cuenta que estábamos jugando un partido de fútbol de 90 minutos, y en el minuto 89, cuando falta un minuto para terminar, el árbitro te cambia las reglas. Tú ya habías metido 2 goles y te dice que no, que los goles no se meten en la red, los goles se meten en el costado izquierdo. Y además que la red no es de las medidas reglamentarias, sino que es de la quinta parte, de la cuarta parte del tamaño que tiene que ser, y que entonces como tú lo metiste en un ángulo donde no iba, entonces no fue gol lo que tú metiste, ¿no? Pero para calificar los goles del otro, que a lo mejor había metido también otros 2 y estabas ahí como en empate, dice, bueno, pero para tu gol, sí, la red es de este tamaño, y esa falta que cometiste, que es penalti, no la vamos a tomar en cuenta, porque en este momento resulta ser que eso ya no es falta. Eso fue lo que pasó. O sea, un árbitro, que es el Instituto Nacional Electoral, en el último minuto del juego, que se llama registro de nuevos partidos, cambió las reglas. Y lo hizo de una manera arbitraria, ilegal, atropellando derechos civiles, políticos, procesales, de todo orden. Entonces, esa parte creo que debe de quedar muy clara, porque en la opinión pública, de una forma manipulada, pues se estuvo filtrando, o se ha estado filtrando información que es falsa, que hace que la gente tome
criterios o posturas equivocadas, porque datos falsos pues, te van a llevar a conclusiones falsas, ¿no? Entonces, eso fue lo que pasó el viernes y eso es alarmante en todo sentido, porque si te lo aplican para conformar un partido político, ¿qué te hace pensar que no te lo van a aplicar para conformar una empresa o para conformar una ONG? O sea, lo que está en peligro no solo es la democracia, sino el respeto a los derechos humanos, porque hay un derecho humano que se llama certeza jurídica, que está consagrado en la Constitución y que dice que nadie puede ser juzgado por leyes que se hagan en ese momento. O sea, las leyes con las que te pueden juzgar o llevar a cabo un proceso o manera de juicio tienen que estar legalmente conocidas por todos antes del juego. Y es lo mismo que pasa en un partido de fútbol. O sea, no puede ser que el árbitro en el último minuto venga y te diga, las reglas cambiaron porque mis dos compañeros árbitros o no sé cuántos son los que tienen en los laterales, estamos de acuerdo en que las reglas tienen que ser diferentes a partir del minuto 89. Eso no puede ser. Eso violenta el Estado de Derecho, violenta la certeza jurídica y todavía además pues queda claro que no fue una decisión tomada ni desde el punto de vista jurídico electoral, ni desde el punto de vista racional. O sea, el consejero, creo que es del PRD, no me acuerdo su nombre, que decía, oiga, no, ¿cómo que criterios cambiantes? ¿Cómo que estamos cambiando? ¿Cómo que vamos a votar los criterios si eso ya estaba aprobado y sobre algo que estaba aprobado se había hecho un dictamen? Y en el dictamen ya estaba dicho que tanto el Partido de Encuentro Solidario como el Partido de México Libre habían cumplido en tiempo y forma con los requisitos que se establecían en este juego, reitero, que se llama Registro de Nuevos Partidos. Entonces, eso es lo primero que quisiera yo decir. Hay varias cosas que me gustaría abundar, pero le cedo la palabra a Héctor. Bueno, pero también quisiera preguntarles, yo creo que sí va a acabar siendo partido, porque todavía falta una instancia del tribunal, ¿no? O no sé, yo creo que sí va a acabar siendo. Y si acaba siendo, creo que hasta va a salir fortalecido. O sea, si la intención del gobierno o del presidente era que no se diera, creo que le estaría saliendo mal la jugada. En caso de que sí se concrete, porque dicen que lo que no te mata te hace una suerte, pero es una especulación. ¿Creen que si hay elementos para que se revierta y el tribunal le acabe dando esa posición o esa figura de partido político? ¿Tú qué opinas, Héctor? ¿Crees que sí acabe siendo partido o tú lo ves muy complicado? Yo creo que la moneda está en el aire. O sea, a ver, es que yo escuché los dos argumentos de ambas partes, del INE y de los de México Libre, en caso específico de México Libre. De los otros no he escuchado, de los otros partidos no sé ni qué han dicho, la verdad. El que más hizo ruido fue el de México Libre, ¿no? Los otros no sé si comentaron algo, pero supongo que también van a impugnar todos ellos. Y habrá que ver también qué sucede, porque pues si es el mismo criterio, pues a lo mejor cambia, ¿no? Pero al menos en el caso de la controversia que hay entre los de México Libre y el INE, los consejeros del INE, los que votaron en contra, porque no son todos, los que votaron en contra de que se hicieran como partido, pues hablan del tema de la aplicación de clip y entonces, desde luego que es una interpretación que hace el INE de la ley, o sea, no es propiamente la ley como tal, hay una interpretación y ellos dicen, se establecen estos criterios y estos van a ser. Sí está raro que por ahí vaya a ser, pero también he visto otros casos, he visto algunos partidos que se caen por estatutos, he visto partidos que se caen porque a la mera hora, por el tema de los de que metieron algunas iglesias, porque esto ya pasó antes. Entonces, desde mi punto de vista, pues la moneda está en el aire, pero más bien vamos a ver. Es que yo no compro la idea de que el gobierno le llame al INE y el INE, o sea, no lo creí en el 2006 y tampoco lo creo ahorita. ¿Me explico? O sea, sí creo que hay presión política, pero yo en el 2006 el argumento de muchos principalmente simpatizantes de López Obrador dijeron es que Calderón perdón, Fox y todos ellos le hablaron al INE, ellos operaron con Ugalde para que no nos dieran el triunfo y fuera el fraude. Pues ese es el argumento de ellos, no lo compro. Tampoco en ese momento lo estoy comprando. Ahora,
Pues, ¿qué puede sacarnos de duda? Pues la resolución del tribunal, pero el tribunal tiene menos tiempo, tiene menos personal para eso, tiene menos equipo. Acá es todo un equipo de fiscalización en el INE y ya se han profesionalizado en ello. Al final lo que va a ver el tribunal son los últimos números. Entonces, vamos a ver si es que lo que dicen, o sea, los de México Libre dicen, se presentó todo, se presentó copias de credencial, se presentó el número completo de la tarjeta, etcétera. Eso dicen ellos. Los del INE dicen que no. Entonces, el tribunal, pues aquí vamos a ver, pero también qué actitud vamos a tomar los demás. O sea, vamos a decir, no, pues si ya el tribunal lo dijo, ya es palo dado y es lo correcto. O vamos a decir, hubo una, desde arriba operaron para que el tribunal también no lo dejara pasar. O del otro lado, ¿qué vamos a decir? ¿No? Si estábamos nosotros a favor, vamos a decir, el tribunal no hizo justicia, el tribunal sí hizo justicia y todo era una maraña, ¿no? Todo una maraña para que todo era un engañado. Porque es lo que dicen la gente que apoya al PG, pues es lo que están diciendo, ¿no? Que lo del INE solo fue para desviar la atención, pero realmente en el tribunal sí le va a dar a México Libre el registro. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? O sea, creo que estamos muy polarizados en el tema, ¿no? Qué raro que estemos polarizados y todos somos armoniosos y estamos siempre de acuerdo en todo. Es correcto. No, bueno, sí, es un tema que polariza, porque además el presidente ya lo festejó, que no hay nada de registro, ¿no? Y eso también me llama la atención. Yo no me imaginaría a Peña Nieto quejándose de que le dieron el registro en Morena hace 6 años, por ejemplo, ¿no? O sea, que se manifestara en uno u otro sentido. Pero ahora sí el presidente se manifiesta en este sentido. Digo, no es exactamente lo mismo, pero es algo similar. ¿Tú qué dices, Raúl? ¿Acabará teniendo el registro en México Libre o crees que no? ¿Tú qué opinas? Híjole, es que tampoco tengo una bolita mágica, una bola de cristal, ¿no? O sea, depende del tribunal electoral. O sea, de que va a haber una impugnación, va a haber una impugnación, eso es cierto. De que hay argumentos en contra por el asunto del origen de los recursos y lo que se comentó específicamente de la aplicación CLIP y que si se sabía o no se sabía quiénes eran los que habían hecho las aportaciones, me parece que México Libre tiene hasta en el sentido común la razón. Sin embargo, pues el tribunal será quien tomará la decisión. Ahora, tampoco creo, digo, a lo mejor se malinterpretó un poco o yo lo dije de manera muy polarizada, el hecho de que Andrés Manuel haya levantado el teléfono y les haya hablado a los consejeros y les haya dicho, a ver, a México Libre no se lo den. Digo, ni siquiera necesitaba hacerlo. Pues él lo decía en todos lados y abiertamente, pues que Calderón es pues antagonista, ¿no? Y tampoco, pero lo que sí es cierto es que los consejeros electorales del Instituto Electoral están ahí en función de un partido político. O sea, por más que le busquen el hecho de que son ciudadanos completamente independientes, con criterios totalmente independientes, pues la realidad es que también tienen su ascendencia partidaria, ¿no? Los pusieron ahí los partidos políticos. Entonces hay que escuchar, por ejemplo, a Favela, como la consejera Favela, cómo defendía algunos puntos, pues parecía la vocera de la Cuarta Transformación en la sesión. Y no es que alguien le haya llamado o le hayan dicho, oye, vas con todo, ¿no? Pues ella defendía las posiciones de tal manera que pasara el PES y que no pasara México Libre. Caso diferente a Ciro Murayama. Ciro Murayama no quería que pasara México Libre, pero tampoco quería que pasara el PES, ¿eh? Aguas. O sea, Ciro Murayama fue uno de los consejeros que más insistió en el tema de la infiltración de las iglesias y que eso era suficiente criterio para negarle el voto al PES. Es más, yo creo que el más evidente por estos razonamientos y por las cifras que se dieron en la sesión, que no debía de tener el registro como partido político y pues era el Encuentro Solidario, por el razonamiento que dio Ciro Murayama. Sin embargo, a la hora de la votación, porque hay que ver la sesión donde hablaba Ciro Murayama y nadie más le contestaba, o sea, no había un debate y una argumentación al respecto, sabían que tenía razón, pero a la hora de la votación, la realidad fue muy diferente. Pasó. Entonces, yo no creo que los consejeros sean completamente independientes, tienen su ascendencia partidaria, tomaron una decisión
basada en ciertos criterios, uno de ellos que se inventaron al principio de la sesión, porque más fueron muy claros y se tomaron mucho tiempo en esto, y fue justamente el tema de los recursos, y es con el criterio que echan para atrás prácticamente a 5 de los partidos políticos, o a 5 de las opciones. Es impugnable, es completamente impugnable. Se van a ir a tribunal, se van a ir a tribunal. ¿Qué va a pasar? Bueno, pues ahí sí depende si el tribunal, con los razonamientos que tengan y también los razonamientos jurídicos de la defensa de cada una de las organizaciones, presenten, pues ven si son lo suficientemente sólidos o fuertes para que el tribunal decida, va para adelante, ¿no? La parte política yo creo que ya se dio en el INE. O sea, yo creo que la parte política ya se vio reflejada en el INE. Creo que en el tribunal, pues ya va a ser un último criterio en función de la información que tengan en ese momento, efectivamente porque los tiempos ya están muy apretados, ¿no? No sé, no me arriesgaría a decir si va a tener el registro México Libre o no, la verdad. Yo creo que sí, pero no lo apostaría. O sea, si alguien quisiera apostar contigo, no. No, digo, creo que sí, pero hasta ahí, ¿no? Es Vianey, sesgo de confirmación. Es sesgo de confirmación. deja anoto el término para... Vianey, ¿tú qué opinas? ¿Acabará siendo partido o no? ¿Qué te imaginas? ¿Qué Yo crees, creo no? que coincido con los compañeros en que la moneda está en el aire. A mí no me sorprendió el resultado del INE. Yo sabía que podía pasar y reitero un poco lo que ya había dicho en su momento con el presidente. A mí no me ha defraudado. El presidente está cumpliendo punto por punto todo lo que yo dije que él era y todo lo que iba a destruir y lo está haciendo, ¿no? Entonces, no me sorprende. ¿Y por qué no me sorprende? Porque, pues, si conoces el mapa, conoces el territorio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mapa de que estamos, ahora sí, más bien, cuál es el territorio que estamos pisando o que pisa cualquier nación, pues sí, cualquier estado-nación, ¿no? Y es un mapa parecido al que veo aquí en mi pantalla, que son 4 cuadrantes, ¿no? Las naciones históricamente se van a mover en 4 extremos. O se mueven del estatismo al liberalismo en el ámbito económico, o se mueven de la democracia hacia el autoritarismo. Y eso nos genera 4 cuadrantes y políticamente nos genera o estás del lado derecho o estás del lado izquierdo. Del lado izquierdo, ¿qué queda? Pues del lado izquierdo queda la economía socialista, donde el Estado es poseedor de todos los medios de producción y distribuye de manera equitativa los recursos para atender las necesidades de la sociedad. Y también, pues solamente hay un partido, es el Partido Comunista, y entonces lo que hace ese partido, que no tiene un carácter democrático, pues es renovar sus propias estructuras, ¿no? Y en el otro extremo, que es la derecha, pues tenemos economías y naciones como son Estados Unidos, por ejemplo, donde pues el libre mercado regula las relaciones económicas, el Estado no es dueño de nada más que el encargado de generar las condiciones propicias para esa actividad económica, y esa competencia que existe en el ámbito económico se traslada al ámbito político, por tanto hay elecciones. Y podemos tener elecciones democráticas, y ahí en la democracia o en el tipo de las elecciones es donde empiezan a cambiar las reglas o ponerse reglas interesantes. Y nuevamente entra el tema de las estadísticas. ¿Por qué? Lo que comentaban hace rato los compañeros en cuanto a estadísticamente, pues solamente tendría que haber 2 partidos si solamente hay una vuelta de elecciones o una ronda de elecciones. ¿Por qué? Porque con 2 partidos tendrías una mayoría absoluta. O sea, el que gane 50 más 1 era suficiente para decir, este tiene la mayoría. Cuando tienes pluralidad de partidos, y ahorita hablo sobre ese tema que coincide en muchas cosas con Héctor, obligatoriamente tiene que haber una segunda ronda. Una segunda ronda en donde ya quedan descartados los que no tuvieron una mayoría y efectivamente tienen que encontrarse en una nueva ronda electoral esos 2 que obtuvieron mayoría para que quede claro quién tiene la mayoría absoluta. Porque a la fecha, ¿qué ha pasado en nuestro país? Tenemos una mezcolanza entre que tenemos
se abre la puerta. Durante todo el siglo pasado, que fue el siglo XX, la puerta estuvo cerrada porque los candados que existían para la conformación de partidos políticos eran tales que, como bien comentaba Héctor, era muy difícil conformar un partido. Hoy no es que sea muchísimo más fácil, pero antes era más difícil, ¿no? Entonces, esa puerta estuvo cerrada, medio se fue abriendo un poquito, fueron entrando algunos, y pues finalmente en el año 2000, que se inaugura una nueva etapa, se puede decir, en la historia de nuestro país, entramos a esta competencia con pluripartidismo, pero con las reglas del juego anterior, ¿no? Entonces creo que ahí, como sistema político y democrático, nos hace falta evolucionar y que quede ya conformado este tema a bien de las segundas rondas. No me acuerdo, y pecaría de mentirosa si digo que ya estaba incluido en la reforma político-electoral de 2014. Yo me acordaba como que sí estaba, pero ya no me acuerdo si pasó o no pasó. Pero eso es algo que necesitaría nuestra democracia para madurar en ese tema y superar este punto del pluripartidismo en cuanto a qué sucede al fraccionar el voto, que era un argumento que mucho se alegaba para oponerse a la creación de nuevos partidos, pero eso lo dejaré para una última participación. Sí, la última de nosotros. La última de nosotros, no quiero que se me desvelen, mañana hay que trabajar, quiero que estén con toda la energía. Y nada más, con eso acabamos. Yo vi en redes sociales antigobierno, anti-PG, anti-Morena, que celebraban que no le dieran el registro México Libre, con el argumento de que era dividir más el voto anti-Morena. Yo difiero, pero quisiera saber la opinión de ustedes. ¿Qué opinan? ¿Creen que en ese sentido le conviene a Morena que no le hayan dado el registro todavía? ¿O creen lo contrario? ¿Es bueno o malo para Morena que no le den el registro a México Libre? ¿Qué opinan? Héctor, por favor. Yo creo que le convenía a Morena más dividir el voto de la derecha. O sea, políticamente les convenía más. Puede ser que Calderón y Margarita crezcan, puede ser que sí, pero es que no hay como, o sea, ¿cómo decirlo? Revisando hacia atrás lo que pasó con la elección presidencial, y la forma que, porque al final logran el partido, pero justo, o sea, logran con los requisitos justos, con un número de afiliados con no un gran excedente, ni un número de asambleas con un gran excedente. Es decir, el otro ejemplo que podríamos ver es el propio Morena. Si tú lo revisas hacia atrás, López Obrador se sale del PRD, hace su partido, pero tú lo veías que venía de una elección presidencial en donde había sacado, primero sacó 13 millones de votos, 14, después sacó 1 millón más en la siguiente elección, y así. Y en el caso de Margarita venían con una elección presidencial muy disminuida. Entonces, te hace pensar, por lo menos bajo esa lógica, de que su fuerza política o sea, no sabemos si va a alcanzar un cenit como en su momento lo alcanzó Morena, ¿no? O en específico el PG, el presidente. Entonces, ahí no sabemos. Y por otro lado, yo creo que en un buen escenario le podría robar o drenar al PAN, pues, ¿qué te gusta? La mitad de sus votos. Pero es que si vemos que la mitad de sus votos, pues fueron que 10 millones de votos, más o menos. O sea, los que sacó Anaya. Entonces, que le puede quitar 5 millones de votos, pero no sé si le robe al propio Morena, a que es al que le tendrían que robar. O sea, el que quiera ganar tendría todo caso que sacar muchos votos de esos que están ahí. Es donde o sea, yo creo que a Morena, si a mí me preguntaran en Morena, a mí me contrataran y me dijeran, ¿qué hacemos? Pues dejar pasar México Libre, porque yo desde mi punto de vista va a dividir el voto de la derecha. Porque además, ahorita en este momento a Andrés Manuel se le pone fácil, porque divide el voto de la derecha, pero a los cristianos los tiene él. Y el otro voto, el voto de Calderón ya no va, ya lo podría dividir entre el PAN y México Libre. O sea, yo creo que sí le conviene, pero no sé. O sea, también creo que juega mucho el rencor.
O sea, creo que si les preguntan, qué bueno porque ya, o sea, para el PG, ¿no? Qué bueno porque así ya no va a tener opciones, ya nada más se va a quedar en el Twitter y ya. Entonces, puede ser que a veces una buena decisión política se vea ensombrecida por la pasional, pues, o sea, pierdes la racionalidad. Entonces, contestando tu pregunta específica, yo creo que a Morena le conviene más que se quede, o a la 4T le conviene más que se quede México Libre a que no se quede. Creo que le va a dividir el voto al PAN. Muy bien. De hecho, hablamos tú y yo, ¿no? En el Facebook, comenté, luego tú me dijiste y estamos ahí, de argüenderos. Bueno, yo de argüendero y todo, de caballero. ¿Tú qué dices, Raúl? ¿Me conviene, no? ¿Tú qué opinas? No, yo lo dije al principio y no solamente en el caso México Libre, sino de todos los partidos políticos. Creo que a Morena le convenía tener una mayor cantidad de partidos políticos nuevos para dispersar el voto y consolidar lo que ellos traen. Ahora, esa dispersión de voto se va a poder concentrar, sobre todo si llegan a hacer algún frente PAN, PRI, PRD, y donde se hagan. Creo que esa dispersión de voto ahí se va a concentrar. Caso de México Libre en particular, creo que era el mejor posicionado de todos los partidos políticos nuevos. Entonces también es un tema muy simbólico para el gobierno federal, específicamente para Andrés Manuel, de otra batalla ganada. O sea, es un asunto que se presume desde la gente de Morena o la gente de la Cuarta Transformación, ya se le negó el partido político, ahora sí lo vamos a enjuiciar, ¿no? Digo, eso no va a pasar, pero es como muy simbólico el tema de negarle el registro a México Libre para evitar la participación política de Calderón de manera particular. Pero en el caso electoral, creo que obviamente le convenía a Morena tener una mayor dispersión del voto, porque ahora se le va a concentrar en algunos casos la oposición. O sea, hay que recordar que, pues sí, gana con 30 millones de votos, pero también hay que sumar la oposición y ver en qué lugares puede ser muy competitiva la oposición contra Morena, y la dispersión del voto le permitía justamente ser una válvula de escape y asegurar el triunfo. Creo que de todos modos Morena va a triunfar de manera muy importante en las siguientes elecciones, pero también va a perder muchos lugares de forma local, de manera importante, donde se logren hacer estas combinaciones, estos escenarios de un frente PAN, PRI, PRD o alguna alianza, y dependiendo un poco también del candidato, ¿no? Muy bien. Dani, ¿tú qué opinas en ese sentido? ¿Le conviene o no a Morena, a la 4T, al presidente, registro o no registro de México Libre? Pues aquí ya toco precisamente el punto que decía hace rato de dividir el voto, que eso es una visión arcaica. O sea, ya Albert Einstein dijo que la energía ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma, y lo mismo sucede en el ámbito de la política. O sea, los partidos ni se crean ni se destruyen, tan solo se transforman. ¿Y qué partido puede ganar? El que ofrezca soluciones nuevas a los viejos problemas. ¿Y qué pasa con el PRI? ¿Qué pasa con el PAN? ¿Por qué la gente los rechazó en la elección pasada? Porque son partidos viejos y con discursos viejos y con candidatos viejos. Y véanlo en la encuesta que hizo Raúl, pues seguramente están los mismos del PRI, están los mismos del PAN, que nadie los conoce, por ejemplo en Ecatepec. En Ecatepec el PAN no tiene presencia. Y lo mismo está pasando en el PRD, porque pues vienen de la escuela del PRI, ¿no? O sea, Cureño pues es ya reciclado de reciclado de reciclado. Entonces, ahí yo creo que el tema que también no han visualizado los políticos que se han viciado en este círculo, y es el hecho de ese dinamismo que tiene la vida social naturalmente. Hoy nos estamos peleando por... Bueno, el presidente está atorado en la máquina del siglo XIX, en la máquina del tiempo, no se ha enterado que estamos ya en el siglo XXI. Yo les aseguro que para dentro de 3, 4 vueltas electorales vamos a estar peleando con el partido de los robots, ¿sí? O sea, ya la dinámica social no va a estar permitiendo o ya no va a encuadrar en las situaciones, no van a encuadrar en partidos viejos, ¿no? Entonces, los partidos tienen que renovarse, el PRI y el PAN ya están agotados, ya las opciones y las soluciones y las propuestas que ellos presentan están agotadas. El PRD está en proceso de extinción, y eso es algo que tampoco se impone en el discurso. Para que un partido conserve su registro, debe de obtener al menos el 3% de la votación en el
proceso que participa, ¿no? Entonces, cabe la posibilidad de que el PRD desaparezca, inclusive hasta Movimiento Ciudadano desaparezca en el 2021. O sea, no hay que pensar que porque se crean nuevos partidos vamos a tener más partidos. O sea, unos, dirían por ahí, unos que llegan y otros que se van. Entonces, es una falacia pensar que se divide el voto. Si Margarita y Calderón y muchísimos panistas se salieron del Partido Acción Nacional es porque ya no representaba los ideales que ellos comparten y que pues hoy día comparten cientos de miles. Hay que recordar que fueron 262,000 afiliados reconocidos, válidos por el INE, y que el PAN tiene muy poquitos más por encima de México Libre, no obstante que es un partido que casi tiene ¿cuántos años? 80, no sé cuántos años tiene ya el PAN de fundado, ¿no? Entonces, es altamente probable que el tribunal apruebe la creación de México Libre. Sí le ganó la víscera al presidente al celebrar de forma anticipada el sábado, porque evidenció que el pleito es personal. En redes sociales, por ejemplo en YouTube, todavía no había empezado la discusión en la sesión del INE sobre la aprobación del registro o no aprobación para México Libre, y ya estaban festejando que no le habían dado el registro. O sea, por supuesto que hubo una mano negra ahí y es evidente, el festejo que hace es evidente, la anticipación que hizo en su mañanera sobre el origen de los recursos, pues ya estaba marcando una línea discursiva a los consejeros que efectivamente tienen su corazón moreno y que lo manifestaron el día viernes en la sesión, y que pues hoy no saben cómo rectificar, porque además de todo, frente a ojos vistos, pues cometieron hasta faltas administrativas que se les pueden denunciar. O sea, si yo soy servidor público y salgo diciendo, es que ayer me llegó un oficio que era para hoy y no lo he atendido, pues estoy cometiendo una falta administrativa. O sea, por el amor de Dios, ¿no? Entonces, pues sí, la moneda está en el aire, los partidos no se crean ni se destruyen, tan solo se renuevan, y pues yo soy libre, yo sí soy una persona que cree en la democracia y que cree en el respeto a los derechos humanos, y que por eso creo que vale la pena seguir luchando. Y nada más ya para cerrar, yo creo que este presidente se siente muy cómodo con la oposición de partidos políticos hoy en día. Y creo que México Libre, Calderón, México Libre, le será muy incómodo al presidente. Entonces, en ese sentido, pues, no sé qué vaya a pasar. Yo creo que sí, pero no lo apostaría con nadie, insisto. No lo apostaría, aunque diga Héctor lo que le diga. Les agradezco mucho. Vamos a subir esto en un ratito. No se me vayan, vamos a hacer la comunicación. Feliz Navidad. Muchas gracias y, híjole, hasta estoy contento porque ahora sí estuvimos los cuatro. No se me vayan. Adiós.